Vamos a intentar comunicarnos con Eduardo de la Serna. Vamos a producir este llamado. Es cura de Opción por los Pobres. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro aquí en Radio Lateral. Estamos junto a Ronnie Fuchs haciendo Con Fundamento Criollo. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por atendernos. No, mucho gusto. ¿Cómo están? Pero muy bien, muy bien. Bueno, cura de Opción por los Pobres, ¿no? Con una nota editorial que realmente me impactó. El horror de la motosierra, la has publicado hace pocos días. Me pareció muy interesante conocer este mensaje que vos narraste e hilvanaste en este texto que has dado a conocer. Lo que pasa es que yo, por distintos motivos, académicos sobre todo, viajé con muchísimo gusto, muchas veces a Colombia. Conozco bastante bien la realidad colombiana, sin ser un experto, pero la conozco bastante bien. Y ya desde 1973 viajé la primera vez a Colombia, digo, para ubicar un poco el tema. Sí, fui siguiendo también varios acontecimientos. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, que cualquiera que escuche esto puede, para ver que no estoy mintiendo o para confirmarlo mejor, poner en Google la palabra motosierra y al lado la palabra paramilitares. Es sabido que en Colombia hubo una situación de guerra que duró 52 años, perdón. En esta situación de guerra, la guerrilla de las FARC, sobre todo, fue la más poderosa de todas, que fue con la que después se hicieron los acuerdos de paz. Llegó a tener prácticamente más de la mitad del territorio colombiano ocupado. Y entonces los empresarios, sobre todo, por ejemplo, la sociedad rural, no se llama así, pero la sociedad rural colombiana, empezaron a fomentar lo que se llamó después el paramilitarismo. En primer momento el grupo que se llamó Convivir, etcétera. Fundamentalmente nacieron en el departamento de Antioquia, capital Medellín, donde había un tal Álvaro Uribe a cargo de todo el departamento. Para que se ubiquen de qué estoy hablando. Sí. Álvaro Uribe, como sabemos, fue presidente de Colombia. Sí. Entonces, empezaron a crecer este grupo paramilitar, que después se lo llamó AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Todo esto se puede googlear, por supuesto, y empezaron a tener un ejército irregular o regular, depende de donde se quiera mirar, lo suficientemente poderoso como para combatir contra las guerrillas de la FARC y empezar a copar territorio. Lo que me interesa en este caso concreto es que para empezar a tomar territorio hicieron lo que después en México se llamó secar el río, es decir, sabiendo que muchos de la gente que forma parte de las guerrillas de la FARC era gente del campesinado, empezaron a matar campesinos, así de simple y sencillo, ¿no? Y entonces, para eso, por ejemplo, usaron la motosierra. Hay casos concretos, por ejemplo, un caso concreto es, por ejemplo, en un pueblo a un afrodescendiente, entraron al pueblo, vieron que el tipo era uno de los dirigentes sociales y adelante de todo el pueblo con la motosierra le cortaron la cabeza y jugaron un partido de fútbol con la cabeza del buen señor. A ver, esto es horror, esto es algo espantoso. Y después de eso, la motosierra formó parte del entrenamiento militar de las AUC, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, por ejemplo, para poder tener un mejor entrenamiento, iban a una feria, buscaban a un campesino, lo llevaban y hacían entrenamiento militar cortándoles los miembros a los campesinos que estaban por ahí, porque sí, nada más. Entonces, la motosierra formó parte del entrenamiento militar para, con eso eliminaban el problema terrible que es las fosas comunes, eliminaban poder tirar más fácil los cuerpos al río, al Magdalena, por ejemplo, etcétera. Entonces, todo esto fue expresión del terror y del horror. Imaginémonos, por ejemplo, imagínate vos que en tu barrio llegan los paramilitares, juegan al fútbol con la cabeza de un vecino tuyo y después te dicen, de acá nos vamos al pueblo vecino. La gente del pueblo vecino huye despavorida, por supuesto. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que empezó Colombia a ser el país de más desplazados del mundo, porque la gente huía de sus territorios, que después, por supuesto, los tomaban la guerrilla de la FARC.
Perdón, los paramilitares. Basta poner también, por ejemplo, palma africana. Y van a ver, la palma africana empezó a tener auge en territorios copados por los paramilitares. Y para terminar, un ejemplo más, el jefe de las AUC, Carlos Castaño era un idealista, él tenía, de hecho tiene un libro publicado, que es sus confesiones, no sé si se cree San Agustín, el buen señor, se creía porque se murió, pero Carlos Castaño quería combatir a la guerrilla, que yo cuánto, pero tenía un cierto idealismo, y él no vio con buenos ojos que las AUC se financiaran también con el narcotráfico, que es la fuente fundamental de ingresos en muchísimas partes de Colombia. Y entonces, como él no veía con buenos ojos el acercamiento de las AUC a los paramilitares, lo mataron con una motosierra, lo cortaron en pedazos su propio hermano Vicente. A ver, la palabra motosierra en política debe ser una mala palabra. Así de fácil lo digo yo. No puede no serlo porque es una palabra de horror. Es lo mismo que decir la palabra tortura, es lo mismo que decir la palabra esma, es lo mismo que decir astiz o echecolats. Son palabras que no se pueden pronunciar si uno tiene un poco de corazón en la política. Claro, y estaba pensando que probablemente en la Argentina se desconozca mayoritariamente este trasfondo, esta historia oscura que hay detrás de este elemento que debería ser considerado un elemento más de un obraje o del trabajo en el campo, etcétera, pero se hace con una doble intención por parte de los pensadores de La Libertad Avanza en la Argentina. Por supuesto, a ver, ellos no pueden ignorar esto. Está claro, está clarísimo que la palabra motosierra para una persona que trabaja en un obraje, para una persona que trabaja un hachero, bueno, no sería hachero en este caso, sería pero digo, es la cosa más obvia que es una cuestión elemental de trabajo. Pero la cuestión está que, y ellos no pueden ignorarlo, porque además si lo ignoran sería terrible, no pueden ignorar eso, y la palabra motosierra solo la debería poder usar una persona que trabaja en un obraje y nadie más. Pero lamentablemente ellos la usan y saben de qué se trata. ¿Vos creés, Eduardo, en la batalla cultural, en esa tan mentada batalla cultural de la que hemos hablado durante lo que yo llamo la década ganada, y creíamos que en algún punto el pueblo argentino había interpretado o había sedimentado por lo menos las bases de un reordenamiento democrático, pero después se nos vino un intento de asesinato a Cristina Fernández, una proscripción y ahora un discurso ultraliberal de derecha que está siendo acompañado por una buena parte del electorado? ¿Cuál es tu mirada frente a este escenario que me parece realmente novedoso? A ver, yo creo que el tema es complicado porque el otro día Cristina dijo, y yo creo que tiene razón, querer vivir bien no es de derecha, querer vivir bien es de personas sensatas. El que quiere vivir mal es un suicida o es por lo menos un masoquista. Ahora, cómo se vive bien es el punto. Acá me parece que la gente quiere vivir bien y eso es aprovechado por la derecha, lo cual no quiere decir que el electorado sea necesariamente de derecha. Lo que pasa es que con lo que han contado, me parece a mí, es una opinión absolutamente personal, pero con lo que han contado es con una enorme desmemoria social aprovechada por un manejo de la memoria colectiva, por ejemplo, por los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, yo me ponía a pensar la vez pasada, ¿cómo saben transmitir, qué bien que transmiten la memoria colectiva, social, por ejemplo, las comunidades indígenas? Qué bien que transmiten la memoria, la memoria colectiva y social las comunidades judías. Entonces me parece que evidentemente nosotros no estamos sabiendo transmitir memoria, que es fundamental para un país. Entonces, por ejemplo, no puede ser que los jóvenes ignoren qué pasó en el 2001, qué pasó en la dictadura. Y la dictadura no fue solamente que capucha y capuchita, que también lo fue, por supuesto. La dictadura fue también la implantación de un modelo económico, como lo dice la carta de Rodolfo Walsh. Es decir, la dictadura fue mucho más que solamente terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado fue el medio con el que la dictadura implantó algo. Implantó un modelo, hicieron desaparecer sindicalistas, hicieron desaparecer una juventud maravillosa, como se decía, hicieron desaparecer mucho más. Entonces, creo
que ahí está el problema fundamental. No hemos sabido transmitir, no hemos aprendido de colectivos, como digo, como los indígenas, como los judíos, que saben transmitir la memoria a sus descendientes, porque yo no creo que exista ningún joven judío, que ignore lo que significa Auschwitz. No creo que exista ese tal judío. Pero eso precisamente porque creo que saben transmitir memoria. Y nosotros creo que tenemos una deuda con nuestra sociedad si no sabemos transmitir memoria. Pongo un último ejemplo para no alargarme. Sí. Pero que eso lo plantea más o menos veladamente, veladamente no, lo plantea la película El secreto de tus ojos. Uno sabe, por ejemplo, que muchísimos padres le transmiten a sus hijos, por ejemplo, una pasión por el fútbol. Y el hijo puede el día de mañana cambiar, ser de otro partido político, ser de otra religión, gustarle otras músicas, gustar otros colores, comer otras comidas, pero la pasión por el equipo difícilmente la pierda. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque han transmitido sentimientos, no solamente palabras. Han transmitido músicas, cantos, colores, olores, etcétera. Y eso me parece que no hemos sabido transmitirlo. Eduardo, por último, agradeciéndote, por supuesto, estos minutos, realmente muy importante para nosotros. Bueno, sos de Curas de Opción por los Pobres. Esto, digamos, te acercás a la herramienta política para poder producir cambios desde el cristianismo. Y uno siente que en esta etapa, en esta coyuntura, algunos de los referentes que se están poniendo a la palestra para ser presidenciables el 10 de diciembre, están usando palabras dentro de lo que es la creencia religiosa. Hablan de Moisés, hablan de que Moisés tal cosa cuando cruzó el Mar Rojo, hablan de que Dios piensa así o piensa asá, y dicen que Francisco es el maligno en la tierra. La verdad es que uno se pregunta, ¿puede de una fuente, como dice la Biblia, puede de una fuente salir agua dulce y agua salada? ¿Qué hay allí en esos discursos donde intentan, tratar de traer al sector que está dentro del cristianismo, tratan de seducirlo con esas palabras, pero por otro lado son altamente violentos? ¿Cómo entender eso? A ver, yo creo que me parece... yo para que se ubiquen los que la mayoría no me conocen, no tiene por qué conocerme. Sí te conocen, sí. Yo soy profesor de Biblia desde hace más de 40 años. Por lo tanto, no guitarreo cuando hablo de Biblia. Yo solamente puedo decirle a cualquiera, y estoy dispuesto a demostrárselo, pero lo que pasa es que no es el ámbito pero cuando habló de Biblia el señor Javier Milei, lo que dijo fue zaraza pura, mentira. Yo a un alumno que me diga eso en una clase le tengo que poner un 0, ni siquiera un 1, un 0, porque demostró una ignorancia absoluta, pero absoluta. Entonces yo creo que acá hay un problema que va mucho más allá de eso. Yo creo que va por el lado de lo simbólico, de lo mágico, y con eso ha conseguido éxitos electorales. Ojalá que no sean definitivos por el bien del país. Pero más allá de eso, insisto, digamos, que él puede decir lo que quiera porque estamos en un país lo suficientemente libre. Me parece que no es muy distinto de lo que diga Patricia Bullrich, que hace de la seguridad un ídolo, ¿no? Pero me parece que la ignorancia que muestra Milei es notable, y que utilice lo religioso, en este caso fundamentalmente lo judío, para poder sostener lo que él quiere decir, es problema de él por un lado, pero un gran grupo de la colectividad judía ha salido claramente a distanciarse de lo que dice Milei, porque saben o porque no están de acuerdo en nada de lo que dice. Lo que pasa es que él también se aprovecha de que una enorme parte de la sociedad no sabe, y no tiene por qué saber también, pero no sabe, por ejemplo, muchísimas cosas que se dicen en el mundo judío, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo celebro que el colectivo judío sea rescatado después de ser una sociedad bastante antisemita la nuestra, ¿no? Pero fuera de eso, creo que el colectivo judío precisamente no merece que el referente del judaísmo en Argentina sea Javier Milei. Claro, claro. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo grande y saludos a toda la audiencia, y que se cuiden,
y que se cuiden, quiero decir, al votar. Que cada uno nos cuidemos entre todos, sería distinta la cosa. Te mando un abrazo grande. Gracias, 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 sobre todo por esa última recomendación impresionante. Eduardo de la Serna, cura de Opción por los Pobres, conversando con nosotros aquí en Radio Lateral en la provincia de Misiones sobre, bueno, esto que ustedes han escuchado, el horror de la motosierra, una editorial que ha escrito hace pocos días Eduardo de la Serna, que ha publicado en algunos sitios, y nosotros queríamos conocer cuál era la motivación, y bueno, la explicación está muy clara, ¿no? Nos están asusando, ¿no? Están moviendo y blandiendo una motosierra, un candidato presidencial, con todo lo que eso significa, y que no puede ignorar el horror que se podría avecinar sobre nuestro país si le permitimos a este demente llegar al 10 de diciembre y ponerse la banda presidencial.